¿Qué te parece si hoy le ponemos glamour a tus proyectos? Hola, soy Cecilia de Quima Cuadernos y en este canal te voy a mostrar todo lo que sé y todas las técnicas que uso para hacer cuadernos, agendas y papelería artesanal. Quédate porque hoy brillamos. Estamos nuevamente en el hermoso taller de Babette Cuadernos con mi amiga Barbie. Barbie es diseñadora gráfica, encuadernadora y profe de este taller y hoy se va a quedar con nosotros para explicarnos varias de las técnicas de dorado de tapas para cuadernos y agendas. Hola Barbie. Hola, ¿cómo estás? Hola Ceci. Saluda a tu público. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, ¿vamos con el primero? Vamos con el primero. La primera técnica que vamos a hacer es la de dorado con foil. Te mostramos lo que es el foil. Viene en distintos colores, en distintos formatos. Acá, por ejemplo, tenemos hojas A4 y acá puedes conseguirlo también en rollitos por metro. Por lo menos en Argentina lo puedes conseguir en estas dos variantes. Bueno, para esta técnica vamos a usar laminadora o plastificadora, que puede que todos tengamos en casa, lo cual es una técnica que podemos hacer, seguramente. Bueno, los foils que contó Ceci, una hoja impresa. Podemos hacer nuestro diseño impreso sobre usando una impresora chorra-tinta, perdón. Luego aplicar una capa de laminadora y después usar un diseño ya impreso sobre el láser, que es donde se va a ver nuestro diseño brillante. Para eso usamos dos hojas, más o menos unos 120 gramos, que tengan cuerpo para que no se traben en la laminadora. Ponemos una hoja, el resultado de lo que ya imprimimos. Usamos el brillito apoyado sobre el área que queremos imprimir y la otra. Cuando tenemos ese sándwichito, lo pasamos por la laminadora. Dos cosas importantes a tener en cuenta. Primero, hay dos tipos de foil. Uno que es reactivo al láser, que es el que estamos usando ahora, y otro que es reactivo al calor. Ten en cuenta eso porque si pones el segundo con una fuente de calor, te va a quedar pegado en toda la hoja, no solo en la parte donde haya una impresión láser. Te muestro esta opción, donde lo que primero que hice fue laminarlo, luego imprimir en la impresora láser y luego colocarle el foil. Y esta otra tiene los procesos alternados. Primero puse la impresión de láser, el foil, y luego encima el laminado. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda técnica, que esa te la va a explicar Barbie. Bueno, la segunda técnica que vamos a trabajar es con pistola de calor, tinta para esbozín, polvitos mágicos, ¿te gusta? No sé si queda bien decir polvitos mágicos. Bueno, polvitos que son los que generan el brillo. Bueno, vamos a usar también polvo de talco, ahora les voy a mostrar. Unos sellitos a elección, que quiere cada uno. Algún papel sobre el cual vamos a aplicar los sellos y el polvo. Si es un poco mejor, un gramaje tipo 100, 120 mejor, para que no se arquee porque se le aplica calor. Y una hojita para el descarte. Bueno, para esta técnica, primero vamos a usar el polvo de talco. Lo vamos a pasar sobre la superficie de imprimir. Esto nos va a servir para que no se peguen las partículas sobre la hoja. Usamos un sello, lo pasamos por la tinta de esbozing. Nos fijamos que quede bien grabado sobre el papel. Ponemos una hoja de descarte abajo y el polvo sobre la zona donde aplicamos el sello. Una vez que lo cubrimos bien, volvemos a poner el papel sobre la hoja de descarte. El polvito restante se devuelve al envase, siempre todo se reutiliza. Y por último, podemos limpiar un poco la zona por si queda alguna partícula para que no se quede también grabada sobre nuestro papel. Y usamos la máquina de calor. Dejamos pasar unos 20 segundos hasta que toma temperatura y cuando vemos que está calentita, lo apoyamos sobre la zona donde pusimos el sello. Y sin quemar el papel y manteniendo la distancia, nos fijamos que empieza a reaccionar la tinta. Ahí empezó.
Y este es el resultado. ¿Vio? Y ya no se mueve más. Te muestro otra opción. Ahora te vamos a mostrar la tercera técnica, pero antes para. Si llegaste hasta acá y te gustó todo lo que viste, entonces dale like al video, compartilo, suscribite, poné la campanita y todo eso que va a hacer que este canal sea cada día más conocido. Ahora sí, pasamos a la tercera técnica. ¿De qué se trata? Se trata de utilizar un lápiz de transferencia de foil, que utiliza calor también y que es muy parecido a un pirograbador. Mira cómo te muestro. Bueno, este es el lápiz que yo utilizo, que se enchufa a un un cargador de celular común. Es muy similar, como te dije antes, a un pirograbador, así que también podrías hacerlo con esa herramienta. En este caso, el foil que vamos a utilizar es el que reacciona al calor, no al láser. Entonces, yo acá hice un diseño con un marcador indeleble. Vos lo puedes hacer a mano alzada, si te animás. Y lo que yo hago siempre es sujetarlo para evitar cualquier tipo de movimiento no calculado cuando hacemos la transferencia. Entonces, simplemente con esto vamos a comenzar a dibujar sobre nuestro diseño. Siempre ten en cuenta que el lápiz tiene que estar caliente y para eso aproximadamente demora unos 30 segundos, un minuto. Una vez que lo terminamos, lo despegamos. Lo que sí hay que tener mucha paciencia y después puedes ir como mejorando las líneas que no te quedaron tan marcadas. Pero bueno, esa es otra técnica. También puedes hacer algo a mano alzada. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que te hayan gustado las técnicas. Cualquier consulta o duda puedes dejarla en comentarios. Nos despedimos desde el taller de Barbie. La pasamos bárbaro. Chin chin. Hasta la próxima, Ceci. Hasta el próximo video. Gracias.